Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Dime, hermano, cuánta injusticia ves por las calles y hasta en el almacén, que las cosas hoy giran al revés y que en vez de escuela hay tanto padecer. En las esquinas limpian los cristales, en medio de las plazas lustran gotas. Los que están enfermos viven de limosna, a otros sexualmente los explotan. Dime, hermano, si acaso es necesario quebrar etapas en su desarrollo humano. Es absurda esta microeconomía que va matando su derecho a plena vida. Ven, hermano, canta alto, ven, dame tú la mano. ¿Qué estás esperando? Hoy te necesitamos. Dime, hermano, cuánta tristeza ves en sus rostros si no hay nada que comer, si la sociedad los mira con desdén y en vez de su familia y no querer, A las esquinas llevan cocaína que les mandaron a vender amigos, robando por el crimen de sobrevivir en medio de este mundo tan hostil. Dime, hermano, si hay que condenarlos, si como a Cristos modernos crucificarlos. Es mentira toda politiquería que olvida sus derechos a la vida. Ven, hermano, canta alto, ven, dame tú la mano. ¿Qué estás esperando? Hoy te necesitamos. Ven, hermano, canta alto, los niños te están esperando. Ven, clama por justicia, educación, amor y plena vida. Ven, hermano, canta alto, ven, dame tú la mano. ¿Qué estás esperando? Oyentes de la radio, un cordial saludo a todos ustedes desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Les estamos dando
un fraternal y caluroso saludo porque estamos en el programa de Cápsulas de Misericordia, directamente con el padre Roberto Mena, allí desde Maryland, específicamente desde Silver Spring. Él nos está acompañando en este programa que es muy hermoso, y hoy vamos a trabajar un tema que yo sé que va a ser de la atención para cada uno de ustedes, y es básicamente el trabajar por ir a visitar a los enfermos, una obra de misericordia muy hermosa, ya que hemos venido todo este tiempo hablando precisamente de la misericordia en este año jubilar tan hermoso que el Papa nos ofrece y nos invita. Padre, un cordial saludo. Gracias y muchas bendiciones a ti y a cada uno de los oyentes de la red de radios católicas de América Latina y el Caribe que nos sintonizan y que difunden este programa semanalmente. Pues sí, hoy vamos a hablar acerca de cómo visitar a los enfermos como una de las obras de misericordia para este jubileo. Recordemos que hay un mandato de Jesús, si lo encontramos en Mateo 25, 36 y 40, y dice: estuve enfermo y me visitaron. De cierto les digo que en cuanto lo hicieren a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, la enfermedad puede ser física, emocional o espiritual, y afecta no solo a la persona enferma o herida, sino también a todas aquellas relacionadas con el paciente. Por eso, durante los momentos de la crisis, la gente puede crecer a raíz de esa experiencia o sufrir como resultado de ella. Nuestra respuesta al paciente que está sufriendo durante este momento de crisis puede determinar la dirección de la reacción. Entonces podemos caminar a su lado, no tratando de quitar su dolor, sino más bien tratando de confortar. Una víctima de cáncer un día dijo: aquellos que ministran se convierten en coperegrinos de las experiencias más íntimas y desafiantes de la vida. Entonces, cuando uno está visitando a los enfermos, está comunicando su solicitud, haciéndoles ver que no están solos. Entonces necesitamos saber siempre que otros se preocupan por nosotros. El hecho de acompañar a un amigo o a un ser querido en este peregrinaje de la enfermedad, a veces atemorizante, implica mucho más que una conversación superficial o una sesión para levantar el ánimo, porque exige mucho compromiso, algo profundo de relacionarnos con sus ansiedades, sus temores y sus esperanzas. Entonces, visitar a los enfermos requiere práctica y paciencia. Es cierto que algunas personas parecen tener una habilidad innata para ayudar a los demás, pero nuestras habilidades, por pocas que sean, pueden ir aumentando por medio de la percepción, de la educación y la participación. Todos podemos desarrollar nuestras habilidades en esta área para ayudar a los que sufren. Entonces, el momento de la visita al enfermo no debe usarse para el proselitismo de cualquier religión, sino que el visitador, como confortador, no debe convertir la habitación del paciente en un campo misionero. Y esta es una habilidad muy importante de distinguir entre lo espiritual y lo religioso para confortar al enfermo. Entonces, como visitador, la preocupación debe ser por el bienestar espiritual del paciente. Y eso tiene que ver con las experiencias más íntimas y personales de la vida. La meta sería más bien entrar al mundo del paciente y responder a través de nuestros sentimientos. Permitir que las personas expresen sus temores acerca de su enfermedad y caminar con ellos mientras a veces cuestionan el propósito de Dios. Y todo es un viaje espiritual. Entonces, la religión se fija más en la expresión externa de esas creencias espirituales. Entonces, el interés principal de aquel que visita debe ser identificar las preocupaciones espirituales íntimas. Y para esto, algunos consejos. Primero, prepárese. Antes de la visita, tome un momento para poner en orden sus pensamientos. Puede ser camino al hospital,
usted vaya al Santísimo a una capilla a orar. Use esos momentos para excluir todo lo demás. Concéntrese en el propósito de su visita. Ore y pídale a Dios su presencia, que le muestre qué es la voluntad de Dios para el paciente y que lo haga que usted sienta solicitud por el enfermo y que Dios también la siente. Muchas capillas están a la entrada de los hospitales cuando son hospitales católicos, o incluso algunos nacionales tienen capillas interdenominacionales donde tienen para cualquier religión. Segundo, esté presente. Esto no significa solo estar en una habitación, sino hay que concentrarse en el paciente 100%. Mientras está con él debe ser su interés principal. A lo mejor tendrá que hacer un esfuerzo para lograrlo. No piense en lo que va a hacer cuando se vaya o en lo que hizo antes de llegar, sino hay que estar presente con toda la concentración y atención absolutas. Segundo, sea receptivo. Acepte a la gente como la encuentra, cualquiera sea su estado de ánimo. Escuche lo que tiene para decir sin juzgarla. Pueden surgir un sinnúmero de sentimientos en el momento de su visita: enojo, frustración, temor, desesperanza. Al no juzgarla con sus palabras ni sus gestos, se le hace saber que puede confiar en uno sin temor. Entonces, el instante en que uno comienza a criticar o a invalidar esos sentimientos reales es el instante que invita el rechazo y las respuestas falsas. Luego, otra condición es estar tranquilo. Escuche, no busque respuestas. La mayoría de las personas no espera que uno les solucione nada. Están buscando sus propias soluciones y respuestas. Solo necesitan a alguien en quien puedan confiar para compartir mientras buscan alguna solución. Y dada la oportunidad, encontrarán sus propias respuestas. Es lo que el Papa Francisco ha llamado escuchoterapia. Otra característica: sea sensible a sus necesidades y condición. Lea entre líneas lo que la persona está diciendo. Trate de captar el tema subyacente de sus expresiones. Un ejemplo podría ser que el paciente dijera: es que yo no quiero ser una carga para nadie. Su respuesta podría ser: tiene miedo de que su enfermedad no le permita hacer todas las cosas que hacía antes. Al hacer preguntas abiertas como esta, se le permite al enfermo explayarse sobre el tema y compartir sus temores y esperanzas. Un paciente que me tocó visitar siempre me decía que no me necesitaba por el momento, pero que a lo mejor más tarde sí. Entonces, después de la tercera vez que terminó la visita con esta persona, le pregunté qué tendría que pasar para que me necesitara, y me contestó que tendría que enterarse de que se estaba muriendo o algo así. Entonces, eso me dio la oportunidad para preguntarle si pensaba que eso podría llegar a suceder. De repente, nuestro intercambio superficial se transformó en una conversación sobre su temor a la muerte. Luego la persona se confesó y recibió los santos óleos y ya se sintió más tranquila. Luego, sea humano. Admita que no tiene las respuestas completas. Diga: yo tampoco entiendo por qué le está sucediendo esto. Comparte el hecho que de vez en cuando también usted tiene temores y dudas. Identifíquese cuando pueda con los sentimientos del enfermo, lo cual no significa decir sé exactamente lo que estás sintiendo, porque todos somos personas distintas con pasados distintos. Es imposible que cualquiera de nosotros sepa exactamente lo que otro siente, pero siempre es válido decir: yo también alguna vez me he sentido abandonado por Dios. Luego, apoye. Como visita,
su objetivo es dejar al paciente mejor de lo que lo encontró. Procure dejarlo bien. Una de las mejores maneras en que podemos ayudar a los enfermos es darle ánimo. Luego, guarde silencio. No hace falta llenar todos los silencios con muchas palabras. En algunos casos ni siquiera hace falta conversar. Con frecuencia, cuando se guarda silencio, el paciente comienza a hablar acerca de lo que realmente está ocurriendo dentro de sí. Aprende a sentirse cómodo con estos momentos especiales de silencio. Por eso, tomar la mano de la persona puede comunicar mucho más que cualquier otra palabra que se exprese. Por eso, las excepciones a la regla del silencio son los niños o las personas mayores que sienten intensa ansiedad. Para ellos el silencio puede resultar amenazante, pero en general permita que el silencio sea su amigo. Lo que vale es su presencia. Luego, simpatice. El mensaje que usted quiere comunicar es: estoy aquí para acompañarle a donde quiera que vaya. Hágase una imagen mental de estar caminando junto al paciente con una mano extendida para ayudarle si tropieza. Sienta con él. Identifíquese con él poniéndose en su lugar. Sin embargo, manténgase objetivo para poder sostenerlo. Luego, sea compasivo. Comunique su solicitud no solo por lo que dice, sino también por medio de sus gestos al estar dispuesto a acercarse y tocar al enfermo. Haga un contacto visual, lo que se llama un lenguaje no verbal. Incline su oído hacia el paciente. No levante las cejas ni frunza el ceño cuando está en desacuerdo con algo de lo que le dice. Es importante comunicar ternura, misericordia y tolerancia. Luego, sea auténtico. El enfermo tiene suficientes problemas sin tener que tratar de entenderlo uno. Evite la tensión de ser un extraño. Adáptese a la situación. Por ejemplo, hay momentos en los cuales se aprecia el humor. Si tiene un buen sentido del humor, compártalo en el momento apropiado. Luego, sea altruista. Ocúpese de las necesidades del paciente, no de las suyas. Es posible que el paciente no quiera lo que uno le ofrece en un momento determinado. Muchas buenas intenciones se descarrían porque la visita quiere hacer algo. Muy a menudo, el paciente solo necesita que uno esté presente en vez de que haga algo. Averigüen lo que necesita el paciente y reaccione en base a ello. Con demasiada frecuencia son las visitas las que necesitan aliviar su conciencia. Buscan el perdón del paciente por descuidos y omisiones pasadas. Por ejemplo, un día un paciente me contó que nunca veía a su hijo porque vivía a 2 kilómetros de donde estaba internado y que nunca llegaba a verlo al hospital. Entonces viene y se queda con esta persona todo el día, impidiendo que tome el descanso que tanto necesita. Por ejemplo, sea positivo siempre. Entonces, hay suficientes experiencias negativas alrededor del paciente. Necesita que sus visitas tengan una actitud positiva. Borre las palabras negativas de su vocabulario. Deje de pensar que un diagnóstico de cáncer es una sentencia de muerte, o que cualquier diagnóstico de una enfermedad terminal significa que el paciente jamás podrá volver a valerse por sí mismo. Esté dispuesto a involucrarse y arriesgarse. Dé algo de usted a cada persona que visita. Luego, hay que respetar las creencias de los pacientes. Esto significa que no es ignorar o darle poca importancia
a la religión, sino significa que no tratará usted de forzar a la persona. Por ejemplo, si la persona no quiere recibir la unción de los enfermos o no quiere comulgar, usted no le puede obligar, solamente le puede sugerir. Por ejemplo, si la persona en cuestión tiene una relación casual con la iglesia, hay que confiar en Dios que le dé a uno las palabras y la sabiduría para hablar con la persona y que se sienta confortable. Luego, poder usar la palabra de Dios en una forma apropiada. No use la lectura de la palabra de Dios para juzgar o emitir juicio o para condenar a la persona. Entonces, cada versículo que compartamos debe estar lleno de esperanza y aliento, porque muchos de los enfermos no tienen la energía para asimilar lecturas muy largas, así que conviene escoger algunos pasajes cortos. Pregúntele al paciente si quiere que le explique la escritura o si lo entiende. A lo mejor no es un buen momento para el enfermo. Incluso esté preparado para orar cuando se le da permiso. No use este momento para hacer como un mini sermón. Es tentador pedirle al Señor las cosas que nosotros queremos para el paciente, a fin de que éste lo escuche. Repase todo lo que se ha hablado. Pregunte si hay cosas específicas acerca de las cuales el enfermo desea que se ore. Un paciente quería vivir el tiempo necesario para poner en orden todos sus asuntos personales, entonces se les ayuda en esa área. Tal vez otro quiere tener una muerte tranquila, se le explica ese tema. Estas son algunas peticiones específicas que yo he escuchado que se pueden presentar a Dios por y con el paciente. Es bueno también tener un grupo de intercesión al cual uno le presente: estos son los enfermos que he visitado y las situaciones. A veces se puede decir el nombre y a veces, si la persona no permite, pues no se dice el nombre. Pero hay que orar pidiendo valor para sobrellevar la situación, para tener un buen entendimiento y aceptación del plan de Dios, para pedir fortaleza para la familia y los seres queridos, y pedir que el equipo médico tenga ese conocimiento y compasión para hacer las mejores tareas posibles. Ore pidiéndole fuerza y tranquilidad a Dios en sus sentimientos, en su espíritu, en su cuerpo, y dé gracias a Dios. Estos son algunos consejos que yo he utilizado en mi tiempo como sacerdote para poder acudir a visitar a los enfermos, y los laicos que visitan enfermos también pueden utilizar estos mismos principios. Entonces, cuando hacemos una obra de misericordia, no es simplemente aventurarse e ir a un hospital a ver a un enfermo. Se tienen que tener en cuenta estos consejos que nos ayuden a prepararnos física, espiritual y moralmente para ese encuentro con el enfermo, que es un encuentro con Cristo. Y en un momento más voy a hablar un poquito cuál es el ejemplo de Jesús hacia los enfermos en este jubileo de la misericordia, pero me gustaría que tú me dieras tus comentarios de lo que yo he compartido en esta primera parte. Padre, muy significativo lo que estás diciendo. Pienso que es la actitud que uno debe tener de misericordia para ir a visitar a los enfermos, porque en ese momento hay mucha necesidad emocional. O sea, hay una crisis emocional cuando alguien está en el hospital, cuando alguien está en una clínica o internado, porque eso no solamente está dado para las personas que están en clínicas, sino también, por ejemplo, las personas que están en clínicas psiquiátricas. Es algo muy delicado. Están en las casas, por ejemplo, padeciendo alguna enfermedad. Y ellos están de verdad no solamente sufriendo con su cuerpo, sino también en su espíritu, porque allí hay una crisis, Padre, y eso demanda que nosotros estemos realmente como muy atentos a la necesidad del otro, no solamente como en suplir su parte económica o su parte de pronto de darle un detalle, sino que el mayor detalle, como bien tú lo decías, es la soledad que se puede llegar a experimentar cuando uno está allí en esa postración. Me llama mucho la atención, Padre, hay un libro muy hermoso que le recomiendo a todos los oyentes, se llama La preparación para la muerte,
que es muy diferente el título a todo su contenido del padre de San Ignacio Loyola. Yo lo tuve la oportunidad de leerlo y todos deberíamos acceder a ese libro, padre, porque nos enseña el desprendimiento y el despojarnos de tantas cosas que nos impiden realmente ser verdaderamente libres. Incluso la segunda lectura que se hizo este domingo me parece espectacular, porque habla precisamente de eso, de librarnos de tantas cosas que nos impiden ser realmente unos verdaderos creyentes, o sea, el empezar a experimentar la libertad. Y allí en esa preparación para la muerte, no es decirle al paciente que va a morir, sino que cuando uno lee el libro para ir a acompañar a un enfermo, no para leérselo a él, sino que si uno empieza a leerse ese libro, uno va a tener muchos elementos y argumentos para poderle ayudar a los demás a que tengan una plenitud en sus momentos de dificultad física y puedan realmente estar mucho más tranquilos y que aprendan, ¿sabes qué, padre? La capacidad de trascender el momento que están vivenciando. Si nosotros nos ponemos a pensar, padre, muchos santos en la iglesia nuestra han padecido y han sufrido muchísimo, han estado muy enfermos, empezando por ejemplo el santo de tu devoción, y que de igual manera tú también ya me estás contagiando con ello, que es el padre Pío de Pietrelcina. Él sufrió muchísimo, padre, nomás el mismo hecho de llevar las llagas de mi Señor, eso hace que el sufrimiento de él fuera muy fuerte. San Francisco de Asís, toda la cantidad de enfermedades que él tuvo, y eso le ayudó fue a mirar una forma diferente de no estar pendiente del cuerpo como tal, sino trascenderlo, porque hace parte de una santificación, no tanto de él, sino sobre todo que a nosotros nos da como un testimonio de vida frente a ello. O sea, tenemos que tener, como haciendo énfasis en lo que tú decías, una actitud no tanto de ir a tratar de salvarle la vida al pobre que está padeciendo y que va a morir, sino es más el hecho de ayudarle a estar en paz y que conozca a Dios, pero sobre todo mi actitud serena, tranquila, de apoyo, legítima, que yo vaya realmente con ese anhelo de abrazar, no solamente desde lo físico, sino también desde lo espiritual, que se sienta esa compañía, porque la soledad que se debe experimentar es muy fuerte, padre. Sí, así es. Entonces no hay que imponer ningún criterio a la persona, como ya bien lo decía yo. A veces hay personas que están luchando por entender su religión católica, entonces que saquen sus dudas, sus preguntas, se le puede ayudar llevando algún libro, algún material. Esto que tú hablabas de la preparación a la muerte es muy importante, porque casi todos los santos lo experimentaron. Y ves, las comunidades contemplativas, me gusta que ellos tienen una tradición espiritual todas las tardes, ya cuando cae el sol. Ellos van y cavan 1 metro de su tumba, porque ves que ellos normalmente tienen su cementerio en el mismo monasterio donde viven. Entonces cada uno tiene un lugar y van cavando 1 metro de su tumba todos los días, porque dicen, no sabemos si me va a tocar el día de mañana. Entonces eso les ayuda a tener una preparación espiritual. También algunos solían tener una calavera en su cuarto para recordarles la muerte. Entonces así lo decía San Benito y algunos otros santos también, San Francisco de Asís y algunos otros santos. Entonces esa es una actitud espiritual muy importante para que no le tengamos miedo a la muerte. Yo pienso que la sociedad que nos encontramos le tiene mucho miedo a la muerte y habla incluso en contra de la muerte, y pues y lo interesante es que en algunos casos acelera la muerte, como por medio de la eutanasia. Entonces, como que es una sociedad muy contradictoria, que no quieren hablar de la muerte, pero al mismo tiempo tienen procedimientos quirúrgicos en contra de la muerte. Entonces, esta es la sociedad contradictoria en que vivimos, pero a nivel espiritual nosotros tenemos que ver la muerte como un momento, pues, al cual nos preparamos, como lo hizo Jesús. Mira lo hermoso que se dio en Argentina con esta hermana, no le sé el nombre,
pero que en este momento pues inclusive tú nos los compartiste también en las redes sociales, con esa sonrisa tan espectacular y ella sufriendo de un cáncer, y me parece muy bonito y muy diciente, ¿no? Cómo sonríe estando en el hospital y su muerte y su cara tan hermosa ya estando ante la presencia de Dios, y queda su cara reflejado la alegría y el gozo de estar ante la presencia de Dios. Yo pienso, Padre, que el hecho de ir a visitar a un enfermo, si el Señor nos lo pide, si nos pide que visitemos a los enfermos, es porque no es algo que sea tan fácil. O sea, hace parte también de un sacrificio, como Dios nos lo pide en las apariciones de la Virgen María, nos dice hagan sacrificios, y eso es un sacrificio, porque es salir de nuestra zona de confort, y no solamente para hacer proselitismo, ni que nos retraten, ni para que nos muestren, ni para que vean que nosotros sí somos caritativos, no, porque la mayor caridad es la que no se tiene que reflejar a los demás, sino que realmente ni me muestren a mí, sino que vean la presencia de Dios a través de mí. Y eso me parece muy hermoso, uno ayudarle a la gente que está en los hospitales o están enfermos, ayudarles realmente a trascender la muerte como tal, porque allí es una muerte, fíjate que como todo ocurre para bien y todo tiene un propósito, necesariamente en una enfermedad se está purificando, Padre. Es un sentido de purificación no solamente para la persona que le está padeciendo, sino de igual manera para los familiares, para las personas que están allí alrededor, porque nos ayuda a ser caritativos, a pensar en el amor, pensar en el otro. Entonces pienso que sí es importante el hecho que nosotros vayamos a visitar a los enfermos como algo cotidiano en nuestro ser, Padre, y sobre todo trascender el concepto de muerte, porque Jesús nos está hablando todo el tiempo nos está hablando de muerte, morir al propio yo, morir al egoísmo, el entregarle a Él allí en el altar mayor que es la Eucaristía nuestra, o directamente allí en el sagrario entregarle esos ídolos, que también es morir a tantas cosas que nos hacen daño. O sea, por tanto, ayudarle a una gente que está pasando situaciones difíciles con su cuerpo, que está viendo situaciones muy difíciles en sus enfermedades, a trascender, es hermoso, Padre. Y también hay otro factor que es importante: creer que Dios sana, porque a veces solamente nos quedamos en la voluntad, y a veces Dios realmente sí quiere sanar, y Dios sana. En las comunidades carismáticas se ve constantemente la sanidad, de cómo el Espíritu Santo obra para que las personas sanen, y tú fuiste testigo, Padre, conociendo al Padre Emiliano Tardif, de cuántas sanidades de los enfermos no se dio por misericordia. Sí, así es, y uno como sacerdote tiene la gran oportunidad a través del sacramento de la unción de los enfermos. A veces las personas le tienen miedo, y como hablaba, cuando uno va y le ofrece la unción de los enfermos, que creen que, como era antes del Vaticano II, se llamaba ese sacramento extrema unción. Entonces llamaban al sacerdote hasta que la persona ya estaba casi muriendo. Pero en este caso, después del Vaticano II, los documentos de la Iglesia hablan que es un sacramento que es para devolver la salud espiritual y fortalecer al enfermo. Entonces ahora se llama sacramento de la unción de los enfermos. Y es un sacramento muy especial. Solamente puede ser administrado por el sacerdote o el obispo, no el diácono. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote unge con el óleo de los enfermos, también se perdonan los pecados. Eso quiere decir, si una persona no puede hablar por su situación de enfermedad, solo con la unción se le perdonan los pecados. Y hay personas que no saben esto, a veces quieren obligar al enfermo a que se confiese, y en realidad no lo necesita. Al recibir la unción, recibe también el perdón de sus pecados. Y eso es algo muy especial, y es una gracia quien nos otorga este sacramento de la unción de los enfermos. Y eso es muy importante, Padre, porque el hecho mismo de sentir que la persona ya no tiene pecado, y sobre todo experimentarlo y creerlo, ya hace parte también de un proceso de santificación, y saber que vamos a estar ante la presencia de Dios. O sea, el hecho de estar en la enfermedad no implica necesariamente que uno tenga que físicamente morir, sino también es desde la parte espiritual. Hay que morir para vivir. Bien, como a veces lo cantamos en la Eucaristía, ¿no es cierto? Si el grano de trigo no muere, pues no vive. Y siempre estamos hablando de la muerte.
A mí me encanta, padre, este concepto, me encanta hablar de la muerte. Desde muy pequeño incluso generé muchos conflictos con mi papá y con mi mamá porque ellos angustiados porque ese hijo tan pequeño está hablando de muerte. Y la muerte ha sido para mí algo muy hermoso el reflexionarlo. Y cuando me encuentro cada vez más dentro de la parte teológica, veo que la muerte es de todos, es cotidiana, es constante. Y veo las personas santas tan hermosas. Por ejemplo, aquí una persona, una religiosa, hace poco ella posiblemente falleció, no lo sé, pero el testimonio me gustó mucho porque ya estaba su cuerpo ya tenía muchas lesiones, o sea, ya estaba en el hospital muy enfermita. Y ella decía: hay que dejar que este cuerpo descanse porque mi cuerpo ya lo traté muy duro, lo maltraté mucho durante tantos años, ya es hora de que descanse. Lo hacía con una tranquilidad, padre, porque trascendía en el concepto de muerte. Sí, es porque nosotros nos aferramos mucho. Por ejemplo, yo me pongo a mirar los animalitos, hasta los más diminutos, una araña, por ejemplo, pequeña, o grande, lo que sea, uno la toca y automáticamente sale corriendo, uno se le acerca a un animalito porque siempre hay miedo, y miedo a la muerte. Y mira que yo entendí algo muy hermoso, padre, en la universidad. Me puse a pensar sobre el concepto de muerte, y la muerte va ligada necesariamente al miedo. La muerte y el miedo están ligados. Si uno trasciende el miedo y quita el miedo, la muerte como tal ya no tiene temor, uno ya no siente, ya la trasciende, ya va mucho más allá. Si realmente yo pienso que voy a morir, entonces aparece el miedo. Si te das cuenta, los dos están muy ligados. Pero si realmente lo que voy a hacer, no voy a morir, entonces ¿por qué voy a sentir miedo? No sé si me estoy haciendo entender, pero van muy ligados el miedo y la muerte. Fíjate, por ejemplo, cuando tú bien decías la actitud que debe tener una persona al ir a un hospital o al ir a visitar a un enfermo. No se debe llegar con un concepto de querer imponer el deseo de que se salve, sino ir con mucha compasión y misericordia. No tan porque hay muchísimo miedo alrededor, padre. Y si uno le quita eso, le puede ayudar con gran medida. Quiero hablar de una persona que me ha impactado, y es Patch Adams. Yo no sé si tú viste esa película, que se la recomiendo a los oyentes. Esa película, el cómo le ayuda a la gente realmente a pasar a la muerte, vivir la muerte, y de igual manera también sanar a las personas con una actitud positiva, porque él plantea que lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad. ¿Qué te pareció ese personaje? ¿Tú viste la película, padre? Sí, me pareció muy bien, y sé de muchas personas que, como bien lo decía yo en mi comentario, pues usan el buen humor para ayudar al enfermo. Entonces, como dijimos, no se trata de ir a platicar de nuestros problemas y nuestras inquietudes al enfermo, es más bien de escucharlo y atenderlo. Y entonces, pues hay muchos hospitales de cáncer para niños que tienen unos payasitos que los visitan diariamente, les cantan, están con ellos, los acompañan, le dan la mano, los abrazan, y así sienten ese cariño diario. Y han habido muchos testimonios, y el Papa lo hablaba cuando él fue a visitar el hospital de niños con cáncer en México, en su visita reciente. Les decía que era necesario, además de la escuchoterapia, la cariñoterapia, decía él. Dar un abrazo, dar un beso, decir una palabra confortante, ayuda mucho al enfermo. Entonces, esa es una tarea muy importante para los enfermeros y enfermeras, doctores y personal de hospital, así como también para los agentes de pastoral cuando visitan a los enfermos en sus casas o en los hospitales. Entonces hay que pedirle a Dios ese buen humor para ir a ver los enfermos. Lo que a mí no me gusta a veces en algunos ministros de la Eucaristía, que van y visitan a los enfermos y van corriendo y les dan la comunión corriendo, y ni siquiera le preguntan al enfermo cómo se encuentra. Entonces es muy importante que se tenga una actitud pastoral hacia los enfermos, y pues si es necesario, pues tomarse todo el tiempo necesario con el enfermo para escucharlo, atenderlo, y no solamente aquí vengo para darle la comunión, le doy la comunión y me voy. No, hay que tomar tiempo para escuchar al enfermo, a veces a la familia, y eso requiere verdaderamente un sacrificio, y es verdaderamente
un apostolado y estamos cumpliendo el mandato de Jesús, que dice que el que visita a un enfermo lo está visitando a él también. Y quiero hablar sobre la comunión, pues además del sacramento de la confesión, de la unción de los enfermos, pues también está la Santa Eucaristía, que fortalece al enfermo. Y para mí estos 3 sacramentos son sacramentos de sanación para los enfermos. Entonces es muy importante que el enfermo reciba la comunión al menos una vez a la semana. Si no puede ir el sacerdote, pues para eso están los ministros extraordinarios de la comunión, que normalmente son laicos, que pueden ir a visitar al enfermo, y después de la Santa Eucaristía diaria o dominical le llevan la Santa Comunión a los enfermos. Yo trato que cuando hay ministros de la Eucaristía que llevarán comunión a los enfermos, hago un pequeño rito dentro de la misa, oro por ellos, los envío y les digo que llevan la comunión, pero que también llevan con ellos las oraciones de todas las personas de la comunidad que están presentes en esa Santa Eucaristía. Qué hermoso, Padre. Por eso yo de verdad bendigo a los sacerdotes y oramos por ustedes, Padre, porque definitivamente la capacidad y el privilegio que les da a mis Padre para que ustedes bendigan y a través, o sea, que en la Eucaristía realmente ustedes sean esos ministros y sean esos instrumentos para que mi Jesús se plasme en una hostia y allí esté presente y ellos puedan llegar a cada hospital a través de los ministros de la Eucaristía. Me parece tan hermoso eso, porque es llevar a Jesús mismo vivo, presente, como bien lo demostró Ricardo Castañón en sus investigaciones de que mi Jesús está en la hostia, y llevarlos a cada enfermo me parece espectacular. Quisiera dar en este momento, tal vez no sé si me salga el tema, pero me dolió mucho cuando Ricardo Castañón decía, por ejemplo, como algunos ministros de la Eucaristía de pronto no le daban el valor, vienen haciendo énfasis en lo que decías, a lo que ellos están haciendo de llevar a mi Jesús a los enfermos, y encontraban, imagínate que yo no sé si tú supiste que encontraban hostias inclusive en los baños pegados con chicles, o encontraban hostias consagradas, en los libros, los cantorales encontraban hostias, y no le dan el respeto realmente a la presencia de mi Jesús. La hostia, el llevar a mi Jesús sacramentado directamente allí a un enfermo, es el milagro más grande que pueda haber. La sanidad trasciende. Fíjate, por ejemplo, cuando llevaron esos amigos, bajaron a ese paralítico por la parte de arriba de la casa, que destecharon la casa y la bajaron, y mi Jesús les decía a los demás, ¿qué es más importante? ¿El perdón de los pecados o la sanidad? Y es más importante el perdón de los pecados, porque es nuestra alma la que realmente es la que va a estar ante la presencia de Dios. El cuerpo, en últimas, como bien lo dijo este evangelio, dejar que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí ves? Y trasciende a un nivel mucho más alto. Mi Señor también está preocupado, o más que preocupado, Él también le interesa nuestra sanidad física, pero sobre todo nuestra sanidad espiritual, y que nosotros acompañemos a un enfermo llevando la Eucaristía, y que seamos esos mensajeros de paz. Creo que eso ya es mucho logro, Padre. Eso es algo muy importante. Así es, entonces, que recordemos estos sacramentos de sanación. Y ahora les voy a hablar un poquito acerca del ejemplo de Jesús, para que nos inspiremos para visitar a los enfermos. Y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, que está en el 4º capítulo de San Juan, para mí me da la fórmula perfecta para cómo relacionarnos con una persona que está enferma o en necesidad, porque hablamos que no solo hay enfermedad física, también en la enfermedad espiritual. Primero, Jesús está motivado por su amor por toda la humanidad. Jesús va a Samaria, donde le habla a una mujer que está sacando agua del pozo. La acepta donde está y tal como es. No la rechaza por ser una samaritana, una mujer despreciable según la mentalidad judía, porque Samaria era un lugar en donde se relacionaban con los paganos y los judíos no aceptaban esa relación. Entonces, lo que hace Jesús más bien es ganar la confianza de esa mujer por medio de la conversación y el lenguaje corporal no amenazante. Entonces, hasta el punto que
hasta algunos apóstoles o discípulos de Jesús comienzan a preguntarse qué hace Jesús con una mujer en el pozo a mediodía. Entonces, él no le importa lo que lo juzguen, él sigue haciendo la tarea de Dios. Entonces, escucha lo que ella tiene que decir. No permite que el pasado de la mujer interfiera con su misericordia y compasión. Le ofrece aliento compartiendo la verdad acerca de quién es él. La respuesta se la deja a ella, no la obliga a creer. Le dice, tú puedes aceptar o puedes rechazar esta oferta de salvación. Como siempre Jesús lo hace, que él trata a los enfermos y a cada persona con libertad. Puede aceptar el bien o el mal. Entonces, este patrón que Jesús trata de relacionarse siempre con los pecadores y los marginados con amor y misericordia, se repite en muchos pasajes del Evangelio, porque Jesús quiere que nosotros lo imitemos en sus actitudes, hasta el punto que, como decía San Pablo, que ya no sea yo el que vive, sino que sea Jesús en mí. Entonces, que las demás personas vean en mí a Jesús. Y esa es una oración privada que yo hago cuando yo ejerzo cualquier sacramento y me pongo en mi estola y mis vestiduras sagradas. En mi mente yo digo esta oración: aquí termina Roberto y comienza Jesús. Y eso me ayuda a mí a ponerme en esa mente de Jesús para tratar a la persona en cualquier sacramento que me toque atender a la persona. Entonces, se trata de ir hacia esa persona, aceptar la situación de la persona, ganarse la confianza. Entonces, no estoy ahí para juzgar a nadie. Y eso el Papa Francisco lo ha dicho tanto. No se puede juzgar porque es de otra religión. No se puede juzgar porque tiene una orientación sexual distinta de la mía. No se puede juzgar porque esta persona no está casada por la iglesia, porque no asiste a los sacramentos. Muy bien, entonces el Papa Francisco nos ha dado un ejemplo cuando él nos dice no juzgar a la persona, ni por su condición social, ni por su religión, ni por su orientación sexual, ni por pertenecer o no pertenecer a la Iglesia Católica, si asiste, tiene todos los sacramentos. Todas las personas necesitan esa misericordia de Dios, y sobre todo ese es mi papel como misionero de misericordia en este año que el Papa Francisco me envió. Entonces he aprendido en este año a ir aceptando a las personas tal como son, ganarme la confianza de esas personas, escuchar, ofrecer aliento, demostrar respeto y dejar la reacción en manos de la persona. No le obligo a que se confiese. Si la persona si quiere abrir su corazón y confesarse, está bien. Si quiere que yo le dé nada más un consejo o una bendición, también lo acepto. Entonces, podemos leer también la historia de Job. Entonces, esa es una tarea que yo les dejo a los oyentes, que lean todo el libro de Job, porque nos habla muy bien de este valor de la enfermedad. Cuando los 3 amigos de Job se enteraron de su enfermedad, de la pérdida de sus bienes materiales, la Biblia dice que convinieron en ir juntos para expresarle sus condolencias, para consolarle y apoyarlo. Así dice Job 2:11. Entonces dice que le demostraron estar con él, se sentaron con él en silencio por 7 días sin decir una palabra. Pero Job pasa por un momento difícil como cualquier enfermo, empieza a lamentarse por haber nacido y uno de sus amigos reacciona. Al reaccionar de esa manera, uno de sus amigos le dice: ¿hasta cuándo vas a hablar tales cosas? Y las palabras de tu boca serán viento impetuoso, dice Job 8:2. A medida que Job se va sintiendo más frustrado y desalentado, pues va platicando y dice lo que siente.
Pero después él aprende a entender que todo su sufrimiento tiene un sentido, y esa fue la conversión de Job al darse cuenta de la naturaleza de todo lo que le rodeaba, que ahí podía encontrar a Dios, y no ver a Dios solamente en su sufrimiento, sino ver más allá de su sufrimiento. Así que la tarea que yo les dejo a todos los oyentes en esta semana es que cuando van teniendo un tiempo durante la semana, hagan una meditación de ese libro de Job, que para mí es un libro precioso de la Biblia acerca del valor del sufrimiento. Padre, qué hermoso también invitarle a los oyentes a que lean sobre la vida de los santos, y casi siempre todos los santos han tenido que ver con visitar a los enfermos, ir a los orfanatos, pero sobre todo la visitar a los enfermos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, hermosísima. Yo pienso que si uno se pone a mirar una figura tan hermosa y tener un ejemplo de cómo ir realmente a visitar a los enfermos, de la Madre Teresa de Calcuta, independientemente de la religión, la condición, el color, la raza, independientemente de su condición sexual, era llevar la presencia de Dios en su propia actitud de servicio, y visitaba a los enfermos de una manera sobrenatural. Igual todos los santos, Padre. Entonces pienso que esa también es otro tips tal vez que le estamos dando a la gente, para que los oyentes, para que por favor los tomemos y no dejemos de aplicar esta obra de misericordia tan hermosa que nos pide mi Jesús directamente que lo hagamos. Y en ese caso, pues yo les invito a que puedan ustedes leer, por ejemplo, el diario de la Madre Teresa, donde ella habla de sus luchas espirituales, donde a veces no miraba a Dios, y después cómo lo va encontrando en distintas situaciones difíciles de su vida. Igualmente el Padre Pío pues ofrecía sus sufrimientos espirituales y físicos a Dios. Incluso San Juan Pablo II, que sabemos que en los últimos años de su vida tenía pues un grado de dolor muy intenso, y así celebraba la misa y los demás sacramentos. Y recordamos aquel momento cuando él estaba pues dando el Ángelus en un domingo, y lamentablemente ya no pudo hablar y él se frustró, pero después viene una paloma y se acerca ahí a donde él está, y de alguna manera sintió como que es el Espíritu Santo, y se sintió fortalecido y se vio como su rostro cambió. Entonces pienso que esos son ejemplos reales que tenemos de muchos santos que han experimentado el sufrimiento, pero que se lo han entregado a Dios. Entonces, en una ocasión, cuando le preguntaron también a Juan Pablo II que por qué él no renunciaba, él dijo: la iglesia no se gobierna con la cabeza, mientras yo tenga mi cabeza bien, voy a seguir guiando la iglesia, y por eso guió la iglesia por 26 años. Y es un gran testimonio, pues un santo que podemos orar, un santo reciente también. Muy bien, pues le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo en este año de la misericordia, y al seguir meditando sobre las obras de misericordia, nos conceda su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, oyentes, entonces no se les olvide que este programa lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, el Padre Roberto Mena o Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno en su eterna